Bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Es uno de los científicos chilenos que está buscando nuevos objetivos terapéuticos para enfermedades genéticas raras. Estamos con el doctor Waldo Serpa, doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias. Muy interesada en este tema que suena un poco complejo y lo vamos a ir como desgranando para que se pueda ir entendiendo por parte. Y bueno, esta es una investigación que es colaborativa, donde también está involucrado el CEVIMA que está ubicado acá en Magallanes, ¿no es así? Sí, bueno, partamos por esa parte que es como el darle los créditos a las personas que corresponde. Bueno, esta es la Ujú, investigación principal de la doctora María Paz Marzolo. Ella es investigadora de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde yo también hago parte de mi trabajo. Y ujú, con María Paz, ella postuló este proyecto hace un par de años y se ganó, y yo trabajo parte desde acá. De hecho los experimentos los tenemos diseñados para desarrollarlo acá en el CERIM en Magallanes, que es la parte interesante y entretenida de poder hacer ciencia en distintas partes de Chile. Y en ese contexto, básicamente María Paz propuso poder estudiar algunos mecanismos celulares bastante específicos, pero en el contexto de estas enfermedades raras. ujú. Y cuando ella propuso esto, uno de los elementos más importantes de estas dos enfermedades en particular, que las que vamos a conversar hoy día, es que existe una serie de deterioros cognitivos. Eso significa que nuestro cerebro empieza a funcionar de manera inadecuada, y ahí es donde me invita a ella a participar, ya que mi área de especialidad tiene que ver con estudiar la conectividad sináptica. O eso significa cómo las neuronas de nuestro cerebro se conectan de manera adecuada o no. Y por lo tanto yo me propuse, trabajando acá desde el CEDIMA, desde acá de la región, poder contribuir al proyecto de María Paz y poder estudiar en los modelos, en este caso modelos de célula en cultivo por un lado, o en modelos de ratones, que son modelos de esta enfermedad, poder estudiar de qué manera la conectividad, o sea, la forma en que nuestras neuronas están conectándose, se veía alterada en estas enfermedades. Y ahí nace este proyecto, que como te digo, ella es el investigador principal, y yo le ayudo desde la perspectiva bastante específica que tiene que ver con la conectividad entre las neuronas. Pero desde luego el tema es súper apasionante, súper entretenido, y uno por supuesto se pone a leer y se da cuenta de que la relevancia va un poquito más allá del nombre, y ahí podemos comentar la estadística, porque dice enfermedades raras, pero son bastante menos raras si uno la mira en un contexto un poco diferente. Claro que sí. Así es que bueno, me gustaría también que individualizáramos esas enfermedades, supiéramos de cuáles se tratan, Uh -huh. que lo más probable es que no hayamos escuchado nunca hablar de ellas, o si hemos escuchado hablar, quizás tampoco nos entendamos mucho. Sí, mira, yo creo que es súper importante cuando decir esto, que de hecho lo escuché en un seminario ayer de otra profesora que está dando un seminario en la Universidad Católica, que cuando uno habla de enfermedades raras, al final está hablando de un conjunto de alrededor de 7.000 enfermedades, para que te hagas una idea, que son alrededor de 7.000 distintas patologías, y por lo Wow. tanto cuando uno las mira de manera individual, desde luego son súper raras. O sea, de hecho, de acuerdo a la población de Chile, que es alrededor de 20 millones, lo más probable es que algunas de las enfermedades que uno conversa en este contexto no vayan a tener más de 20 personas en todo el país, y de repente puede ser menos, porque hay un diagnóstico que es bien complejo de realizar. Entonces la verdad es que pesquisar estas patologías es súper difícil. Entonces, claro, pero esa es una, pero si uno las suma todas, se da cuenta que en Chile debe haber alrededor de 1 millón de personas, es así de grande el número, que tiene alguna de estas patologías que se considera patologías raras. Claro. Entonces, ahí ya dejan de ser raras Una, cuando una minoría que son mayoría en el fondo. exactamente, porque como son más de 7.000 enfermedades, desde luego si uno las pone todas juntas, se da cuenta que la cantidad de personas que están padeciendo alguna de estas patologías es bastante grande. Pero Mm. si vamos a mirar en particular las que nos convoca, que son dos. Una es la paraplegia, la voy a leer para no equivocarme: paraplegia espástica hereditaria, esa es una, y el otro es el síndrome de Lowe. Entonces, estas dos enfermedades se caracterizan un poco por lo que yo te comentaba al inicio, de que dentro de la sintomatología aparecen alteraciones neurológicas, y por lo tanto de conectividad entre las neuronas de cada uno de estos, de cada uno de los pacientes que van sufriendo estas patologías.
Entonces tienen ese factor común. En el caso del síndrome de Lowe también afecta de manera bien importante los riñones, también hay un tema ocular de un compromiso bien importante. Y en el caso de la paraplegia espástica, hay un componente que tiene que ver principalmente con elementos musculares, sobre todo de la parte del movimiento de las piernas. Entonces, son enfermedades que, claro, tienen un componente común, que es el componente neurológico, pero parecerían ser muy distintas. Entonces, ahí es donde viene la parte que a uno le interesa, que va más allá de la parte sanitaria y de los elementos de salud, sino que tiene que ver con los mecanismos celulares y moleculares que hay detrás de esto. Y aquí la propuesta tiene que ver con que existe un elemento común entre estas dos patologías, que es una vía de señalización que es bastante importante en el desarrollo del sistema nervioso central, que se llama la vía de Relina. Y lo relevante de esto es que existen varias enfermedades, entre ellas estas, que están asociadas a que esta vía de señalización, que uno la puede pesquisar de distintas maneras, se ve alterada. Entonces, tenemos dos enfermedades que parecerían no estar muy relacionadas, que tienen el evento neurológico como algo común dentro de los elementos funcionales, pero por otro lado, a nivel celular y molecular, aparece la vía de la relina como algo súper interesante. Y aquí es donde María Paz tuvo la genialidad de poder relacionar esto, porque ella viene trabajando en la vía de relina por mucho tiempo, en otros contextos diferentes, y se dio cuenta de que parte de los mecanismos asociados a estas dos enfermedades tenían este factor común. Y ahí es donde, por supuesto, el proyecto plantea, y ahí es donde nos movemos un poquito desde la parte más básica hacia la parte más aplicada, más biomédica, en donde probablemente la vía de relina podría convertirse en una forma de pesquisar estas patologías de manera más temprana. Entonces, eso es súper interesante, porque actualmente cuando uno analiza la cosa general de las enfermedades raras, se da cuenta de que los pacientes en general, en promedio, están 5 años buscando médicos en distintas instituciones de distinto tipo, incluso fuera del país, en promedio. O sea, hay personas que de hecho nunca son diagnosticadas de manera correcta con la patología, porque como son enfermedades muy que la padecen muy pocas personas, la mayoría de los médicos no están capacitados para poder diagnosticarla. Entonces, eso, desde luego que si uno desde la cosa básica puede contribuir, ojalá que podamos diagnosticar esto de manera adecuada y ojalá de manera temprana, desde luego es la contribución desde la ciencia básica hacia los elementos biomédicos y por supuesto a la parte sanitaria. Genial. Bueno, estamos con el doctor Waldo Serpa, doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nos está conversando sobre los nuevos objetivos terapéuticos para enfermedades raras en esta investigación que están desarrollando. Y esta investigación, ¿en qué momento está? ¿Está ya más avanzada? ¿En qué momento específicamente está, doctor? Lo interesante de esto es que María Paz viene trabajando por mucho tiempo en esta vía de relina, entonces la verdad es que las herramientas en las cuales uno puede utilizar están bastante avanzadas, entonces al final aquí de alguna manera, y ahí es donde viene la forma que de a poquito ha ido tomando un poco más, digamos, relevancia de funcionar, que tiene que ver con tomar herramientas que están de alguna manera definidas para otras cosas y poder aplicarlas a nuevas aproximaciones, en este caso a enfermedades que uno no se hubiese imaginado que podrían tener una relación. Entonces, en ese contexto, hay bastante avance, hay modelos de animales que son de estas patologías de manera bastante específica y por lo tanto nosotros vamos a echar mano de esas herramientas que ya están bastante bien caracterizadas y las vamos a aplicar en particular a este tipo de enfermedad. Entonces, en ese contexto, podríamos decir que estamos como a medio camino, pensando principalmente en que deberíamos ser capaces de ocupar esas herramientas y ahora poder aplicarlas de manera específica a esta enfermedad. Entonces, por ese lado, la verdad es que estamos bien contentos, porque a diferencia de lo que ocurre con otras cosas, parte importante de estas herramientas las tenemos montadas acá en Punta Arenas, acá en la región. Entonces, vamos a poder avanzar y parte de lo que ya tenemos avanzado, lo tenemos avanzado acá. Entonces, eso para nosotros es súper relevante, pensando en no solamente en estas patologías en particular, sino que en las colaboraciones que uno puede tener con otros investigadores,
en donde nosotros desde acá, desde la parte final del mapa, podemos apoyar con cosas que probablemente investigadores podrían ir a buscar al extranjero o en otros laboratorios de otros colaboradores que están en otra parte, pero la verdad es que nosotros lo podemos ofrecer desde acá de la región y desde luego para nosotros es súper importante no solamente la investigación con el nombre y el apellido de la patología en particular, sino que la contribución que nosotros podamos hacer a algo que desde luego es relevante, por supuesto, para las familias, por supuesto, para los pacientes, pero también es muy importante para los investigadores que buscan de alguna manera formar redes de interacción interdisciplinaria que puedan contestar estas preguntas que a veces son bastante más complejas para contestarlas por una persona, y si se pueden apoyar en investigadores que, a pesar que estamos un poco lejos, podemos desarrollar investigación de primer nivel, y eso desde luego nos pone bastante contentos. Espectacular, ¿no? Fantástico. Ahora, se habla de objetivos terapéuticos, o sea, quiere decir que esta investigación debiera encontrar una forma de tratar estas enfermedades farmacológicamente hablando o por alguna otra vía, o se habla más bien de otro tipo por ejemplo, no sé, de diagnóstico, etcétera. A ver, yo creo que lo primero es decir, a pesar de lo complejo que es decirlo, es que la verdad no hay una cura para estas enfermedades. No existe cura para estas patologías. Son patologías, la mayoría de ellas, estas enfermedades raras, tienen un origen genético, alrededor del 80% de ellas, y muchas de ellas, en este caso particular, que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso. La verdad es que uno, incluso si uno pudiera revertir genéticamente lo que ocurrió en esta enfermedad, el tipo de daño que ocurrió durante una gran cantidad de años, la verdad es que es bastante irreversible. Entonces, desde la perspectiva de poder generar un tratamiento, incluso los tratamientos genéticos, que pueden ser incluso los más sofisticados, la verdad es que no ofrecen una posibilidad de que los pacientes puedan tener una cura. Pero sí, lo que es muy importante es que, y que son los elementos que se está usando actualmente para estos pacientes, es buscar herramientas que sean paliativas, sobre todo para la parte del manejo del dolor, que es muy importante, de los procesos inflamatorios. Entonces, ahí nosotros podemos contribuir desde el SEBIMA con algunas de las aproximaciones que nosotros tenemos, pero en este proyecto en particular, los elementos van enfocados en el diagnóstico, en donde deberíamos poder ser capaces, por ejemplo, de poder hacer diagnóstico, no necesariamente a través de diagnóstico genético, sino que a través de un diagnóstico de características más bien celulares, en donde podríamos, por ejemplo, tomar alguna muestra de estos pacientes, poder desarrollar eso en el laboratorio y poder darle al menos una tranquilidad a la familia de cuál es realmente el tipo de patología que estas personas tienen. Entonces, y eso podría llegar a ofrecer en el futuro el tener identificada la patología en particular de la cual estamos hablando, podría por lo menos dar la posibilidad de que los tratamientos paliativos sean más eficientes. Pero es súper importante decirlo, y hay que ser sinceros, sobre todo con las familias, que estas enfermedades, como son de larga data y se va acumulando el daño, y son procesos que ocurrieron normalmente durante el desarrollo embrionario de los niños, es muy difícil que se pueda revertir. Entonces, las aproximaciones van hacia el lado diagnóstico para poder darle tranquilidad a las familias por un lado, pero también poder buscar herramientas paliativas que sean lo más eficiente de funcionamiento posible dentro de lo que uno cuenta, pero de todas maneras, obviamente uno se queda con esa sensación de que a lo mejor no está ayudando suficiente a las familias, pero la verdad es que darles un diagnóstico después de personas que pasan años buscando la posibilidad de saber realmente cuáles que sus hijos están sufriendo estas enfermedades, al menos uno podría pensar en contribuir desde la parte diagnóstica, pero la parte terapéutica yo creo que estamos bastante lejos y la verdad que no se me ocurre que podríamos solucionarlos en el corto plazo. Claro. Doctor, ha sido muy interesante poder conocer sobre este tema y sobre todo más interesante saber que desde Magallanes se está trabajando para poder hacer descubrimientos tan interesantes y poder aportar a la ciencia. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en El Futuro es Hoy. Oye, muchas gracias por la invitación y bueno, desde luego siempre dispuesto a contarles lo que estamos haciendo acá desde la región, desde Magallanes, porque claro, nuestro quehacer diario obviamente nos encierra en el laboratorio, pero la verdad de poder contar lo que estamos haciendo y poder
apoyarnos de investigadores que están en otra parte de Chile, incluso a veces en otra parte del mundo, y desde acá poder contribuir. La verdad es que estamos súper contentos y súper entusiasmados con el trabajo que estamos haciendo en el CEBIMA. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, que les vaya muy bien. Perfecto, gracias. Chao, chao. Ahí estuvimos con el doctor Waldo Serpa. Él es doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que trabaja en el CEBIMA y que nos estuvo contando sobre la búsqueda de nuevos objetivos terapéuticos para enfermedades genéticas raras. Trabajando desde Santiago, desde Magallanes, así es que qué fantástica es la tecnología, la ciencia que permite hacer estas maravillas. Bueno, nos despedimos.